Ya. Ya, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de especificaciones técnicas para levantamientos verticales. Los integrantes de mi grupo son Choque Callata Evelyn Judith, Monje Condori María de Los Ángeles, Sanga Catara Elizabeth Nayeli y mi persona Yaxa Sanga Freddy. Siguiente diapositiva. Técnicas. Establecer las especificaciones verticales. B. Especificar las propiedades a la hora de realizar un levantamiento geodésico vertical. Conceptuar y establecer que un levantamiento geodésico vertical es el conjunto de métodos u operaciones que tienen por objeto determinar las altitudes. D. Estos levantamientos geodésicos permitirán elaborar planos a escala grande, garantizando el error mínimo permisible, determinando la altura de puntos de apoyo en relación al nivel medio del mar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Consideraciones geodésicas. Las consideraciones geodésicas, primero vamos a tener en cuenta el concepto de geodesia. Es la ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo del océano. También la orientación y posición de la Tierra en el espacio. En acá una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición sobre los puntos de la superficie terrestre mediante coordenadas que son latitud, longitud y altura. La geodesia está considerada como una ciencia básica para otras disciplinas, como por ejemplo la topografía, la fotogrametría, la cartografía, la ingeniería civil, la navegación, sistemas de información geográfica, entre otras. La geodesia se puede establecer una división en diferentes especialidades, como son la geodesia geométrica. Determina la forma y dimensiones de la Tierra en su aspecto geométrico, lo cual incluye y fundamenta una determinación de coordenadas de puntos de superficie. La geodesia física estudia el campo gravitatorio de la Tierra y sus variaciones de las mareas y su relación astronómica. Determina las coordenadas de la superficie terrestre a partir de mediciones de los astros. Geodesia espacial determina las coordenadas a partir de mediciones efectuadas a satélites artificiales cuya observación resulta más cómoda, precisa que la tradicional. En aquí se aplica técnicas tridimensionales y resuelve todos los problemas de la geodesia, tanto geométricos como dinámicos, y en relación con otra definición de sistemas de referencia. Y en quinto tenemos la microgeodesia, no menos importante. No lo considero de las normas. Mide las deformaciones de rocas pequeñas o pequeñas extensiones de terreno mediante técnicas geodésicas. Siguiente diapositiva. La figura de la Tierra. El problema de la figura de la Tierra es uno de los más antiguos de la historia de la ciencia. Al principio de la Tierra fue considerada como una superficie plana. Los filósofos griegos y los primeros cartógrafos la describieron y dibujaron de diversos modos, como por ejemplo en un disco plano rodeado por agua, como un disco flotante, como un bote de agua, como un cilindro suspendido en el espacio, etc. Todas estas teorías se basan en algunas ideas teológicas. Como podemos ver aquí en la figura, todas las formas que ha tomado la Tierra para algunos filósofos o algunos cartógrafos. Aquí, como podemos ver, es la concepción de la forma de la Tierra a través de la historia reciente. Y al lado derecho tenemos, ya, está claro que la teoría pitagórica está, que la Tierra es esférica, es la más cercana a la verdad. La idea de la Tierra plana se usa aún para levantamientos en áreas pequeñas. El levantamiento de una ciudad puede realizarse considerando que la Tierra es una superficie plana dentro de los límites de la ciudad. Esto quiere decir que en áreas pequeñas se puede determinar las posiciones exactas sin considerar la forma y el tamaño de la Tierra.
La Tierra cambia de forma imperceptiblemente de manera dinámica, por lo tanto su forma no es modelable matemáticamente, pero los científicos han resuelto este problema diciendo la figura geométrica que más se asemeja a la Tierra y de forma verdadera, y permite modelar matemáticamente y así como calcular sus dimensiones y, lo más importante, realizar sus mediciones. Y este modelo geométrico, o esta forma geométrica o matemática, es el elipsoide. Siguiente diapositiva, por favor. El elipsoide de revolución. La forma de la Tierra, como podemos ver aquí en el dibujo, en el lado izquierdo, la forma de la Tierra se asemeja a un globo esférico comprimido en el eje polar y ligeramente abultado en el ecuador. En este dibujo, el cuerpo se le conoce como elipsoide achatado o como elipsoide de revolución, el cual es muy empleado en los cálculos matemáticos que se aplican en la geodesia. Un elipsoide de revolución está definido por los parámetros siguientes. Como tenemos aquí el semieje mayor, el semieje menor, el achatamiento que se puede definir con esta fórmula de acá, la excentricidad que se puede definir con esta fórmula de acá. El siguiente diapositiva, por favor. El geoide. Es un modelo físico que busca representar la verdadera forma de la Tierra, calculándola como una superficie de potencial de gravedad constante. Como podemos ver aquí en el dibujo, en el lado derecho se puede ver la forma de la Tierra, que es físicamente considerada geoide. Y a su lado izquierdo podemos ver la diferencia, ¿no? Que el terreno de la forma geoide es irregular debido a los efectos de variación de la densidad y distribución de las masas de la Tierra. Esta superficie irregular se utiliza convenientemente como referencia para determinar la altura o elevación del terreno. La distancia vertical entre el punto cualquiera sobre el terreno y el geoide se denomina altura ortométrica y se puede ser entendida como una altura sobre el nivel medio del mar. En este sentido, el geoide es parte fundamental del sistema de alturas. Siguiente diapositiva, por favor. La gravedad es el resultado de sumar dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo de la superficie terrestre, la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga. Como podemos ver aquí en el dibujo, la fuerza gravitacional está relacionada con la atracción que se produce entre dos cuerpos y se explica mediante la ley gravitacional universal de Newton. Y la fuerza centrífuga se genera por el movimiento de rotación terrestre y siempre perpendicular al eje de rotación. Y estas dos fuerzas nos generan la gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Métodos para la obtención del geoide. La determinación del geoide consiste en encontrar aquella superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que mejor se aproxima al nivel medio de los mares. Como podemos ver aquí en el gráfico, la dificultad en el cálculo potencial de la gravedad terrestre está en el desconocimiento de la distribución de las densidades en el interior del planeta. Se han implementado diversos métodos para la obtención del geoide. Entre la más importante se encuentran los métodos gravimétricos, modelos geopotenciales de geoide, métodos geométricos, entre otros. El método más que resalta es el método gravimétrico, que se basa en el cálculo de la integral de Stokes mediante la medición de anomalías de la gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá tenemos la red de nivelación nacional. Como podemos ver en el dibujo, el datum vertical del Perú tiene su origen en el mareógrafo de la punta, que está en el Callao. Mediante la nivelación geométrica de alta precisión, se distribuyó a nivel nacional mediante líneas y circuitos de nivelación que se encuentran densificados dentro del ámbito del territorio nacional. Como podemos ver, hay unos círculos y unas líneas rojas que son representadas por esos. El territorio nacional, a lo largo de las vías de comunicación terrestre, los mismos que constituyen los bienes del Estado. Bueno, en acá, las alturas de niveles con que cuenta la red de nivelación nacional representan discrepancias con respecto a las alturas determinadas mediante las redes de nivelación de otros países. O sea, es decir, que es necesario resaltar que el Perú aún no cuenta con un sistema de alturas.
que esté referido a una superficie equipotencial. Por un futuro, uh, por un futuro el sistema de referencia vertical del país estará orientado al número de geopotencial, con lo cual conseguirá el establecimiento con un sistema de alturas reales. Le doy pase a mi compañera para que sigan. Ya, buenas tardes, soy la alumna de Belinchoque. ¿La nivelación qué es? La nivelación es el proceso de medición de elevaciones de altitudes sobre la superficie de la Tierra. Objetivo, determinar las elevaciones y se tiene presente los errores dentro de las tolerancias exigibles. Existen varios métodos para la nivelación, para determinar las elevaciones y altitudes. Entre ellos está la nivelación geométrica o por alturas, la nivelación trigonométrica o por pendientes, la nivelación satelital y la nivelación barométrica. La nivelación barométrica es la más imprecisa, o sea que no tiene precisión, y la más importante, la nivelación geométrica. Precisión y exactitud. Precisión es el grado de perfección, el grado de utilizando los instrumentos, o sea, repetibilidad de la medida. Y la exactitud es de qué tan cerca está el valor real. Valores. Está el valor real de una magnitud y el valor más probable de una magnitud. El valor real en sí nunca se le va a conocer porque siempre hay un margen de error. Y el valor más probable es la media aritmética. Los errores. Ninguna medida es exacta y toda magnitud está observada en un margen de error. Como se puede ver en la imagen, está el error medio cuadrático de una observación. V es el error residual y pues la media cuadrática es igual al error residual al cuadrado entre n-1 y toda la raíz cuadrada. N es la veces de observaciones. El error medio cuadrático de la media aritmética de las observaciones es lo mismo que el otro, solamente que en la parte del denominador está multiplicado por n veces de observaciones que se ha dado. Y la teoría de errores da para la media aritmética pasada de la fórmula es igual a la suma de los valores entre la suma de observaciones de cada punto. Y la fórmula para los errores media cuadráticos es igual a 2 veces al error residual al cuadrado entre n veces de observaciones menos 1 y toda la raíz cuadrada. Causa de errores. Están los errores instrumentales, que están las imperfecciones de construcción y ajustes de instrumento de medida. Los errores naturales, están ciertos números fenómenos naturales y también entre ahí está la temperatura, el viento y la declinación magnética. Errores personales, está la imperfección de los sentidos y ahí están las distracciones o equivocaciones. Tipos de errores. Tenemos el error material o equivocación, o sea, la falta de atención que nos da un error, un falso valor, ¿no? Pero actualmente los instrumentos digitales están eliminando ese tipo de error. Error constante se relaciona mucho con la exactitud de la medición, pero se puede calcular y medir y se corrige mediante compensaciones. También está el error fortuito o accidental. Entre ellos están como errores compensables, entrada de burbuja, lectura de la mira y variaciones de la refracción atmosférica. La refracción atmosférica aumenta con la longitud de la visual. Correcciones. Se debe tener en cuenta, antes de ello, el cálculo de desniveles se efectúa considerando la Tierra como plana y una atmósfera ideal, pero se debe tener en cuenta la esfericidad de la Tierra y la atmósfera real, por lo que se debe realizar las siguientes correcciones. Corrección por curvatura y refracción y por lo que es comprobación de nivel. Comprobación de nivel aunque haya sido ajustado, siempre va a existir un margen de error, lo cual se debe hacer la corrección correspondiente a este error. Ahora sí, corrección por curvatura y refracción. Lo que hacemos aquí primero es lo que es Pitágoras, o sea, el radio al cuadrado más la distancia al cuadrado igual a la hipotenusa, que conformaría el radio al cuadrado más el error de curvatura de la Tierra, la suma de ellos al cuadrado. Se eliminaría los radios al cuadrado, ya que esta parte se está resolviendo por binomio al cuadrado, y llegaríamos a esta parte que el error de curvatura sería igual a distancia al cuadrado menos error de curvatura al cuadrado entre 2 veces radio. Pero sería lo mismo que lo que está abajo, pero tenemos en cuenta dos cosas, que la distancia es igual a 2 kilómetros y el radio es igual a 6.370. Entonces me daría que el error de curvatura sería igual a 0. Entonces quedaríamos como la parte de abajo, que el error de curvatura es igual a distancia al cuadrado entre 2 veces r.
Lo que tenemos acá al lado es el error de refracción, o sea, menos el coeficiente de refracción, que sería 0,16, o sea, 16 milímetros por kilómetro por distancia al cuadrado entre 2 veces radio. Al sumarle este más el error de curvatura, le agrego esta fórmula que se ha hallado y me daría al final esto, factorizando error de curvatura, distancia al cuadrado entre 2 veces radio, multiplicando 1 menos el coeficiente de refracción. Los trabajos a realizarse dependerán de la precisión que se desee obtener. Bien, aquí tenemos la estadística y la media aritmética. La media aritmética sería la suma de valores entre el número de valores y la desviación estándar sería la suma por las variables menos la media al cuadrado entre n, o sea, las veces, y todo el radio al cuadrado. Sistema de altitudes. Altitud aproximada. Se considera campo de gravedad terrestre. Altitud ortométrica se llama altitudes ortométricas a las distancias desde la superficie del geoide hasta los puntos de la superficie terrestre. Altitud normal. Es similar a la altitud ortométrica, pero con la referencia de superficie causigeoide, y altitud dinámica difieren a las cotas geopotenciales solo en escala y unidad. Modos de nivelación. Tenemos la nivelación geométrica, la nivelación trigonométrica, la nivelación satelital y nivelación barométrica. La nivelación geométrica consiste en medir diferencias de altitud y entre dos puntos separados en unos pocos metros por medio de diferencias de lecturas de mira. Por ejemplo, en la imagen, primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Nivelación trigonométrica se determinan los desniveles a través de medición de ángulos verticales y distancia entre los puntos a nivelar. Nivelación satelital es la nivelación que se obtiene mediante el uso de señales de satélite, como el caso de GPS. Y nivelación barométrica, en este tipo de nivelación se determina la diferencia por medio de un altímetro barométrico, como se ve en la imagen. Tipos de nivelación. Tenemos la nivelación directa. Dependerá mucho del instrumento empleado y pues mide la diferencia de nivel entre dos puntos a partir de la visual horizontal lanzada desde el nivel hacia las miras colocadas en dichos puntos. Como se mira en la imagen, la vista horizontal. Entre la vista, la nivelación directa se divide en geométrica simple y geométrica compuesta. La nivelación geométrica simple se considera composición instrumental, pero con una única observación. Y la geométrica compuesta, a diferencia de la geométrica simple, es la repetición de mediciones geométricas simples. Sobre la geométrica compuesta se divide la sencilla y la doble. En la sencilla, desde un punto a otro en un solo recorrido. Y en la compuesta doble, pues es de ida y retorno. Y pues está la línea de nivelación abierta y la línea de nivelación cerrada. La línea de nivelación abierta es, comenzamos de un punto conocido y nos cerramos en ese punto conocido, y el error debe estar en la tolerancia indicada. Pero en la nivelación cerrada, igual que la otra, pero en este caso un punto conocido y pues cerramos en el punto conocido. Ahí se ve la imagen, la fórmula de la desnivel entre A y B. Ahí está alfa, el ángulo horizontal, el radio de la Tierra, y se ve ahí, ¿no? El desnivel. Nivelación trigonométrica. La nivelación trigonométrica tenemos simple, estaciones recíprocas y nivelación de estaciones recíprocas compuestas. En la nivelación trigonométrica simple es cuando el desnivel a medir se determina con única observación. La siguiente, se efectúa la nivelación en un tramo de línea de nivelación. El desnivel entre ambas mediciones será determinado por la semidiferencia. Y la nivelación trigonométrica por estaciones recíprocas compuestas es la repetición de nivelaciones trigonométricas por estaciones recíprocas, o sea, parecido que la B, pero una cadena, aplicadas a una poligonación. Nivelación satelital GNSS tiene una incertidumbre con los usuarios, ya que en sí la superficie de referencia en altimetría es el geoide y ambas superficies no son paralelas. En la imagen ahí está el geoide y el elipsoide, no son paralelas. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es María de los Ángeles Monje Condori y voy a continuar con la clasificación de la nivelación. Nivelación de alta precisión. Para esta nivelación se usa el tipo de nivelación directa, que es geométrica o diferencial. Esta nivelación se usa para controles de gran exactitud. Nivelación de precisión.
También se usa el tipo de nivelación directa. Esta nivelación se aplicará en el establecimiento de la red geodésica vertical secundaria a modo de densificación. Nivelación ordinaria. Se usará el tipo de nivelación indirecta, trigonométrica o satelital. Nivelación trigonométrica. Se usará el tipo de nivelación por estaciones recíprocas compuestas. Esta nivelación se aplicará para apoyo de levantamientos de menores precisiones. Nivelación satelital. Determina diferencias de alturas referidas a una superficie de referencia matemáticamente definible. Siguiente, por favor. Nivelación de alta precisión. Niveles y accesorios. Los niveles serán digitales reversibles. El anteojo debe tener un aumento de 24. Miras y accesorios. Las miras deberán ser de precisión, con código de barra y una sola pieza, no plegables. Puntos de apoyo de la mira. La mira se apoyará sobre el punto establecido en cada marca de cota fija y en los puntos de cambio. Las exigencias. Una de las exigencias más importantes es que las distancias entre el nivel y la mira no debe exceder a los 50 metros. Y la tolerancia no debe exceder a 1,5 milímetros por raíz de K. K significa que es la longitud del circuito de nivelación expresada en kilómetros. Siguiente diapositiva, por favor. Nivelación de precisión, niveles y accesorios. Los niveles por utilizar serán ópticos, automáticos o digitales reversibles. Las miras y accesorios. Las miras podrán ser de precisión con código de barra o estadimetría, plegable o no. Puntos de apoyo de la mira. Tendrán apoyos artificiales que pueden ser estacas de fierro o placas metálicas. En el caso de las estacas de fierro, permiten comprobar la nivelación todas las veces que se desee, mientras que en las placas metálicas presentan una superficie de apoyo inalterable, pero una vez retiradas o movidas, no se puede volver a reproducir su nivel original. Las exigencias. Las distancias entre nivel y mira no deben exceder a 100 metros y la tolerancia no deberá de exceder a 2,5 milímetros por raíz de K. Siguiente diapositiva, por favor. Nivelación ordinaria. En este caso tenemos la nivelación trigonométrica. Estación total y accesorios. Será un aparato electro-óptico que cuenta con una pantalla alfanumérica, con calculadora, distanciómetro, entre otras cosas. Prismas y accesorios. Deberán ser de vidrio y circulares, con una precisión de centrado de 0,3 milímetros y una constante de prisma de 0 milímetros. Entre las exigencias será realizar un polígono cerrado. Y para la suma de los ángulos internos se debe utilizar la fórmula de 180 grados por el número de lados del polígono menos 2. Las distancias entre estación total y del prisma no deberán exceder a los 1000 metros. Y la tolerancia no debe exceder a los 7 milímetros por la raíz de K. Siguiente diapositiva, por favor. Nivelación satelital. Conceptos básicos. El elipsoide es el modelo físico-matemático que representa la Tierra. El geoide es la superficie equipotencial de referencia. La altura elipsoidal, como se muestra en la imagen, parte desde la superficie del elipsoide hacia el punto de medición. La altura ortométrica parte desde el geoide hasta el punto de medición. La ondulación geoidal o altura geoidal es la distancia entre el geoide y el elipsoide, mientras que la altura nivelada GNSS es la altura del punto obtenido por el método satelital. Los accesorios. Tiene software de procesamiento, kit de herramientas, estuche de transporte, trípode de madera. Las exigencias. Se utilizará el método relativo estático postproceso y la precisión será vertical hasta 7 milímetros. Tipos de solución. Se utilizará el tipo de solución fija y la tolerancia no excederá a los 7 milímetros. Siguiente diapositiva, por favor. Métodos de nivelación. Metodología geométrica. Existen 4. La primera es vista atrás y vista adelante, como se muestra en la imagen.
La segunda, vista atrás, vista adelante y vista atrás. Este es igual que la primera, pero con el inconveniente de que la tercera vista empieza hacia adelante. Existe también el doble punto de cambio y la doble puesta de instrumentos. Esta es similar a la segunda metodología, con la salvedad de que es necesario utilizar dos puestas diferentes de instrumentos para cada punto de cambio. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología GNSS. Aspectos básicos de rastreo. Debe evitarse hacer rastreo sobre distancias mayores a 10 kilómetros y se sugiere que se debe hacer dobles rastreos en cada punto involucrado para así evitar los errores demasiado largos. Nivelación satelital de puntos y línea de nivelación. Para rastrear una línea es necesario dividirlo en circuitos cuyas longitudes se definen por la distancia horizontal entre las marcas de cota fija y las estaciones ubicadas dentro de los siguientes 15 kilómetros de radio. Al alcanzar esta distancia debe definirse una nueva marca de cota fija. Nivelación satelital de una superficie. De acuerdo con las condiciones locales, se determinará la distribución de los puntos a rastrear por cada día, manteniendo las condiciones básicas de duración y distancia. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es la clasificación de la nivelación? Ahora le doy pase a mi compañera Lisbeth. Ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es Lisbeth Nayeli Sanacatare. Yo continuaré con la parte de que es líneas, anillos y redes de nivelación. Para lo que es la realización de un proyecto de nivelación, consiste en lo que es la aplicación de métodos de nivelación en un orden determinado. Para hallar esta organización, para hallar la representación altimétrica de la zona de interés, pero con unos errores mínimos o que no excedan la tolerancia fijada. Para para estas redes de nivelación tenemos lo que es una serie de puntos que unidos entre sí forman las líneas de nivelación, anillo de nivelación y la red de nivelación. Siguiente. Ya. Fases del trabajo de nivelación. Para el trabajo de nivelación estaremos usando estas 5 fases: planeamiento, reconocimiento, monumentación, trabajo de campo y cálculo de gabinete. Siguiente. Iniciamos con el planeamiento. El planeamiento está ligado a lo que es una preevaluación, por lo que debemos tomar en cuenta lo siguiente: conocer los objetivos del trabajo de nivelación. Las especificaciones técnicas de marcas de cota deben proyectarse sobre una cartografía oficial. Las informaciones sobre la ubicación y características del lugar, las marcas de cota fija de alta presión, entre otras informaciones, deben anotarse en un cuaderno de trabajo. El plazo y periodo propuesto para el proyecto debe estar programado en un cronograma de ejecución, y los recursos económicos, humanos y logísticos deben estar disponibles durante todo el periodo propuesto. Siguiente. Reconocimiento. Se requiere reconocer la zona o el área que se vaya a realizar el trabajo con el fin de poder visualizar o observar algunos posibles desniveles o características del nivel de relieve que no se presentaban en la cartografía oficial. Para esto desarrollaremos algunas actividades que vendrán a ser localizar y determinar las condiciones de estabilidad, verificar el funcionamiento de la estación de rastreo, seleccionar en el terreno el área o áreas adecuadas para el establecimiento de marcas de cota fija, comprobar las condiciones de observación en cada área. El área a colocar los puntos geodésicos verticales deberán de ser de fácil acceso, así como de procurar que estos sitios siempre estén secos. En caso de localizarse marcas de cota de un proyecto anterior o extraño, tendremos que evaluar sus características para poder reutilizarlas. Al elaborar o al finalizar el reconocimiento, deberemos elaborar un legajo de campo indicando todas las observaciones obtenidas. Siguiente.
Monumentación. Se denomina, en los monumentos de nivelación se denominará marca de cota fija MCF o benchmark BM y serán distribuidas dentro del ámbito del territorio nacional. La forma, estructura y anclaje de las marcas de cota deberán asegurar su permanencia por el tiempo deseado. La monumentación se realizará de la siguiente manera. Vamos a tener dos partes, la A y la B. En la parte A, que vendría a ser la monumentación de marcas de cota, se debe utilizar cualquiera de los siguientes métodos. Marcas de cota fijas sobre roca madre, marcas de cota fijas sobre construcciones existentes, marca de cota fijas sobre pilares de hormigón, preparación del pilar de concreto. Siguiente. En la parte B, que es la identificación de la marca de cota fija, tendremos que tendrá las siguientes características. La parte superior será de forma circular de 70 milímetros de diámetro con un espesor de 5 milímetros. La parte intermedia con una longitud de 60 milímetros de forma tubular con un grosor de 10 milímetros. Y la parte inferior del anclaje será en forma de cruz de forma tubular de 10 milímetros de grosor y de 50 milímetros de longitud. Siguiente. La identificación tendrá inscritas las siguientes características o especificaciones. Irá el nombre de la institución, irá el inscrito se prohíbe destruir, también irá el inscrito prohibido propiedad del Estado, asimismo irá el tipo de nivelación y en un triángulo equilátero de 7 milímetros con un punto de 1 milímetro en el centro. Además irá el código del punto a establecer. También irá en 3 cifras el mes que fue nivelado y finalmente irá el año de nivelación. Siguiente. Trabajos de campo. En estos tendremos lo que es la instalación del instrumento, en donde nos dice las patas del trípode deben ponerse abiertas para darle estabilidad, se deben pisar las patas del trípode para asegurar que estén bien apoyadas y se tendrá que centrar la burbuja del nivel con el más mínimo cuidado. En las lecturas de campo, en las lecturas de la mira, disculpe, la mira se debe colocar sobre puntos estables que no se hundan. La mira se debe colocar en forma vertical para asegurarse de que ésta esté vertical. Se hace uso de un bipié acoplado con un nivel de burbuja. Otras recomendaciones serían que cuando se hace alguna observación, no tocar el instrumento ni el trípode con el cuerpo para evitar algunos errores en la obtención de datos. Los hilos de retículo deben estar perfectamente nítidos a los ojos del operador antes de comenzar a nivelar. Siguiente. Ya. Cálculos de gabinete. En el cálculo de gabinete tendremos lo que son dos ajustes. El ajuste de una línea y o anillo de nivelación y el ajuste de una red de nivelación. En el primero, esto vendría a ser estos ajustes de acuerdo al método que se use para la nivelación. De acuerdo a este método puede ser un ajuste de nivelación geométrica, ajuste de nivelación satelital o ajuste de nivelación trigonométrica, en el cual en el ajuste de nivelación geométrica tendremos dos partes, el ajuste de poligonal abierta y el ajuste de poligonal cerrada. En la segunda parte, el ajuste de una red de nivelación, podemos utilizar cualquier método de los que voy a mencionar, que puede ser método de mínimo cuadrados, métodos de reducción de la red o método de Dell. Así además hay otros métodos que podemos utilizar. Siguiente. Formulación de la memoria descriptiva. La memoria descriptiva tiene que contener lo siguiente. Antecedentes, que son todo lo referido que se haya podido encontrar anteriormente sobre el proyecto o acerca del proyecto. La ubicación en donde describiremos la ubicación geológica de la zona, así como la provincia, el área, el departamento, etc.
Asimismo tenemos la accesibilidad, el clima y vegetación, que igualmente se tendrá que hacer una breve descripción del clima en que se está, asimismo como las variaciones que se pueden obtener durante los 4 periodos o estaciones del año. Y la vegetación, así como cualquier fenómeno que se pueda producir. Fisiografía y topografía. Se describirá del tipo de terreno que se pueda encontrar, asimismo los relieves, entre otras. En descripción del proyecto, tendremos que poner lo que vendría a ser la coordinación, los cálculos, la organización. Ya, chao, ya hasta ahí no me grabo. Hay que entrar rápido.